Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, amigos. Es un gozo poder compartir este tiempo mirando la palabra del Señor y buscando que el Señor nos hable a través de ella a nuestras vidas. Vamos a leer un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 4, los versículos desde el 3 hasta el 14. Dice así la palabra del Señor. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Amén. Qué hermoso pasaje, es muy extenso, mucho más extenso, pero vamos a mirar un poquito el comienzo de esta hermosa historia de esta mujer samaritana y de cómo Jesús llega para darle la palabra de salvación. Es importante decir algo acerca de quiénes eran los samaritanos. Palestina estaba dividida en 3 regiones. Al sur estaba Judea, luego en la zona central estaba Samaria y en el norte estaba Galilea. Había grandes diferencias culturales y religiosas entre los judíos samaritanos y los galileos. Los samaritanos eran una mezcla de judíos con otras personas de otras nacionalidades. Esta historia la encontramos allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, si uno quiere leer para poder tener un contexto. Cuando el rey de Asiria conquistó el reino del norte, Israel, recuerdan que Israel, el pueblo de Dios, después de los reinos unidos de los 3 primeros reyes, se dividió el reinado del sur, que estaba con la capital en Jerusalén, y el reino del norte en Samaria. Y qué importante que podamos ver de dónde viene, de qué origen viene esto. Cuando el rey de Asiria conquistó el reino del norte, es decir, el reino de Israel, llevó a la mayoría de los judíos y los esparció por muchas tierras y dominios de ese imperio, y pobló las ciudades samaritanas con gente que trajo de otros lugares. De esta manera produjo una gran mezcla social y religiosa, porque los que vinieron de otras naciones y de otros lugares trajeron también sus dioses y trajeron sus prácticas idolátricas, es decir, realmente se produjo una mezcla muy importante. Luego, cuando los judíos regresaron, los que fueron llevados cautivos a Babilonia, después de 70 años de cautividad, regresaron de Babilonia y comenzaron a reconstruir el templo y la ciudad. Los habitantes de Samaria, toda esta mezcla que se había producido, fueron los principales opositores y enemigos de los judíos que pretendían reconstruir el templo y la ciudad. Los samaritanos erigieron su propio templo en Gerizim, allí en ese lugar, en el monte,
aceptando solamente los libros de Moisés, es decir, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros que se los denomina como los libros de la ley. Y rechazaron los demás libros o escritos del Antiguo Testamento. Con este panorama podemos entender lo que dice el texto cuando leímos que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Fíjese cómo venía la situación, cuál era el contexto histórico de esta enemistad que había entre ellos. Por causa de esta situación, cuando los judíos tenían que ir de Judea a Galilea, tenían que pasar por Samaria, tenían que hacer una vuelta. Generalmente lo que hacían era cruzar el río Jordán hacia el este, bordear el río Jordán en su camino hacia el norte y luego entrar en la altura de Galilea para no pasar por Samaria. Si bien el camino era bastante más largo, sin embargo, era evitar problemas, dificultades que siempre tenían al pasar por ese lugar. Dice, el versículo 4 dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. No dio esta vuelta para esquivar la zona de Samaria, sino que dice que le era necesario. Tal vez nos podemos preguntar por qué era necesario que Jesús fuera por Samaria. No tenemos una respuesta más que la de pensar que realmente el Señor conocía que allí había una persona necesitada y que a él debía hablarle acerca de la salvación. Qué grande es la visión del Señor sobre las cosas y qué lejos está, lógicamente, ese alcance con el nuestro que muchas veces no comprendemos. Los versículos siguientes, 5 y 6, dice: llegó entonces a una ciudad llamada de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob, el patriarca Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, un pozo de agua. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta en el horario, como lo miden los judíos, era el mediodía. El día comenzaba a las 6 de la mañana y al mediodía, a las 12 del mediodía, era para ellos la hora sexta. Es interesante cómo Juan registra algo interesante, y es la naturaleza humana de Jesús. Estaba cansado, dice el texto que leímos. Dice que el Señor, cansado del camino, se sentó junto al pozo. No solamente estaba cansado, sino seguramente tenía hambre. Los discípulos fueron a comprar de comer a la ciudad. Tenía sed, se acercó al pozo y vamos a ver después que le pidió de beber a esta mujer. Un registro tan interesante. Nos podríamos preguntar, ¿no podía el Señor, con su poder milagroso y con tantas cosas que hizo en otros momentos, satisfacer la necesidad en forma milagrosa? Pero por supuesto, podríamos decir que sí. Podría haber multiplicado apenas lo que podían tener para comer, o podía haber inclusive hecho salir el agua del pozo. Sin embargo, evidentemente el Señor no hacía milagros para satisfacer sus propias necesidades. Él estaba sujeto al orden natural, era como una persona común, como cada uno de nosotros, y vivió de esa manera y enseñó algo a través de esa forma de vivir. Y es que Dios no va a hacer lo que nosotros podemos y debemos hacer por nosotros mismos. El propósito principal de sus milagros no es facilitarnos a nosotros la vida porque sí, para que seamos más cómodos, sino para mostrar su poder y para mostrar su gloria a este mundo. Qué importante esto, ¿no? Porque a veces pensamos que, bueno, Jesús con ese poder podía haber hecho tantas demostraciones. Sin embargo, el Señor hizo los milagros en el momento oportuno, cuando fue realmente necesario. Dice que en ese momento vino una mujer de Samaria a sacar agua del pozo. Y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos, dice el versículo 8, dice, habían ido a la ciudad para comprar de comer. Como dijimos antes, la hora sexta era la hora del mediodía y seguramente no era la hora más apropiada para ir al pozo a sacar agua. De hecho, esta mujer estaba totalmente sola en ese momento,
para ir a sacar agua del pozo. Después podemos comprender o se puede pensar que ella lo hubiera hecho en ese momento para estar a solas y no tener a lo mejor ninguna dificultad. La vida de esta persona era una vida complicada. Entonces, lo cierto es que Dios tiene control y Dios sabe cuáles son los tiempos más propicios para podernos hacer llegar su palabra, su evangelio, su llamado. Y en este caso, por supuesto, este fue el momento apropiado para que Jesús pudiera hablar con esta mujer. Y lo pudiera hacer a solas, ¿no? Sin que hubiera otras personas allí, porque evidentemente cuando sigamos leyendo vamos a notar que verdaderamente se produjo una conversación donde pudieron hablar y era necesario que estuvieran a solas. Ni siquiera los discípulos estaban porque habían ido a comprar de comer. De esta manera comienza un encuentro que nos enseña a nosotros la manera en que Jesús evangelizaba a las personas, cómo el Señor hacía para poder llegar a las personas y poder hablarles de la salvación. De una manera muy sencilla, el Señor presenta la verdad de la palabra, la verdad de la salvación, muestra la necesidad espiritual que puede tener la persona, despertar su conciencia a las cosas de Dios y responder, por sobre todas las cosas, como lo hizo con esta mujer, a todas sus preguntas y a todos nuestros interrogantes, porque muchas veces tenemos tantas preguntas y tantas dudas en nuestra vida y el Señor es el que puede responder. Muchas veces hemos visto como un eslogan, ¿no? Cristo es la respuesta. Él es el que puede responder a todas nuestras preguntas. Él es el que puede guiarnos a través de su palabra para conocer la verdad y que la verdad nos dé la verdadera libertad. Jesús comienza la conversación pidiéndole a la mujer que le hiciera un favor. Mire usted, le pide a esta mujer un favor. Esto ahora vamos a ver que no era nada común que pasara. Que con una actitud muy humilde, el Señor le dice, el texto dice, dame de beber, dame de beber. Ella tenía con qué sacar el agua, Jesús no. Ella tenía la posibilidad de sacar el agua del pozo y poder darle a Jesús para que bebiera. Jesús no hizo alarde de su poder o de su gloria en ese momento. Tal vez si lo hubiera hecho, esta mujer hubiera salido realmente atemorizada, hubiera huido de ese lugar. Y cuando digo esto es porque pensamos en otros encuentros de otras personas. La Biblia tiene ejemplos muchísimos. Podemos mencionar dos. Uno de ellos es el del profeta Isaías, cuando tuvo la visión de la gloria de Dios. Lo primero que sintió o que exclamó, ¡ay de mí!, dice en el capítulo 6 del libro del profeta Isaías, que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey. Se sintió totalmente indigno frente a la gloria de Dios, frente a la majestad del Señor. Cuando miramos al apóstol Juan, el que escribió esta carta este evangelio que estamos leyendo, en la isla de Patmos, cuando estaba exiliado por causa del testimonio del evangelio, él tuvo una revelación, la revelación de Jesucristo, y dice que cuando lo vio cayó como muerto a sus pies. De tal manera que Jesús dice, puso su diestra sobre él y le dijo, no temas. Este texto que lo tenemos en el libro de Apocalipsis. Fíjese, ¿no?, la manifestación del poder. Entonces, vamos a notar que cuando Jesús se acercaba a las personas, encubría ese poder y esa gloria maravillosa a través de su apariencia humana, una apariencia que le permitía a él acercarse a las personas y poder realmente hacer que le prestaran atención a su mensaje. Qué importante esto. Muchas veces no reparamos en esto, pero Jesús, para venir a traer ese mensaje, se hizo como uno de nosotros, se acercó a nosotros en nuestra condición para que podamos comprender el mensaje de salvación. Creo que nosotros, aún nosotros, cuando recibimos la bendición y la gracia de Dios sobre nuestra vida, tenemos que tener el cuidado cuando presentamos el Evangelio, porque necesitamos acercarnos a las personas que a lo mejor están padeciendo, que tienen necesidades y que realmente podamos de esa manera poder acercarnos
y compadecernos. Jesús dice que se compadeció, padeció con, quiere decir, ¿no? Se hizo como parte de ese padecimiento que otros sufrían para poder alcanzarles la palabra de bendición. Dice que la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús tiene que romper varias barreras para poder hablarle a esta mujer. Fíjese que aquí ella ya pone una. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? La primera era la enemistad, justamente de la que hablamos al principio, entre judíos y samaritanos. Esa vieja enemistad de los pueblos que todavía estaba muy latente entre judíos y samaritanos en el tiempo de Jesús. Una de ellas era esta. La otra era la diferencia de sexos. No era, en ese tiempo la situación no era como hoy, que un hombre le pidiera algo a una mujer, realmente no, era como que se rebajaba, era algo que no era usual en ese tiempo. Y además, Jesús pasó por alto las costumbres sociales y religiosas de la época, en el sentido de que al rabino judío, a algún maestro judío, se le prohibía que le pidiera algo a alguna mujer. Entonces, por ahí vemos la sorpresa de esta mujer que este hombre, al cual ella no conocía, se acercara y le pidiera de beber. Qué importante que el Señor parece que quebró todas las barreras, rompió todos los impedimentos que hubieran hecho que Jesús ni se hubiera acercado siquiera a esta persona. Cristo no reconoce divisiones ni enemistades entre las personas, ya sea por la raza, ya sea por la religión, ya sea por el sexo o por cualquier otra razón, pues todos somos necesitados de la salvación por igual que viene de parte del Señor. Qué hermoso esto, ¿no? El Evangelio es para todo hombre, es para toda persona. No hay nadie que quede afuera. El Señor murió para dar bendición a toda la humanidad. La mujer entonces percibió de una manera muy evidente que este hombre no era como los demás. Había una diferencia que era evidente. Él estaba dispuesto a acercarse a los samaritanos, aunque tal vez para todos los demás eran enemigos. Sin embargo, él estaba dispuesto a romper todas las diferencias y esta era una de esas oportunidades. De todas maneras, yo creo que ahí vemos realmente cómo el Señor nos muestra a nosotros que podemos acercarnos a cualquier persona que realmente necesite recibir la palabra del Señor. El versículo 10 dice que Jesús respondió a esta mujer y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Fíjese las palabras de Jesús, ¿no? Si conocieras el don de Dios, le está ofreciendo algo que la mujer no conoce, el don de Dios. No conoce realmente lo que Dios le quiere dar y lo que el Señor le está ofreciendo. El don de Dios, que ella lo desconocía, es el regalo de Dios, que es la salvación. Podemos imaginarnos por algunos momentos qué pasaría por la mente de esta persona, qué es lo que es, en qué consiste este don de Dios, este regalo que de alguna manera el Señor le está diciendo. ¿Qué palabras son estas que ella no las podía comprender? Jesús tenía algo mucho mejor que lo que ella había ido a buscar al pozo, el agua. El Señor tenía un agua que la llama el agua de vida. Tú le pedirías, dice, y Él te daría agua viva. Qué importante. En el mismo versículo, no solamente el Señor habla del don de Dios, no solamente habla del agua de vida, sino también el Señor está hablando de sí mismo. Tú le pedirías y Él te daría. Si conocieras quién es el que te dice esto, si pudieras reconocer quién es el que te está hablando, y entonces tú le pedirías y Él te daría esta agua de vida.
¿Saben una cosa? Le costaba entender a esta mujer. Ella seguía con su mente pensando en el agua del pozo. Su mente todavía estaba como en las cosas materiales y no podía discernir el mensaje, las palabras espirituales que el Señor le daba y apuntaban a la verdadera necesidad que ella tenía. La mujer le dijo, cuando el Señor le dijo que le pidiera que Él le iba a dar agua viva, el agua viva, ella no entendió que el agua viva era un agua espiritual. Ella tal vez entendió que era algún agua surgente, que fuera realmente mejor, de mejor calidad. Pero la mujer le dice, no tienes con qué sacarla, no tienes con qué sacarla, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva?, le dice la mujer. No entendía el lenguaje espiritual del Señor, no podía comprender, ignoraba que quien estaba hablando con ella era el Salvador del mundo. Era el que podía darle realmente la bendición y la salvación y se la estaba ofreciendo gratuitamente. La mujer solo veía en Jesús un viajero desvalido. Acá hay un pensamiento interesante. Un viajero cansado, hambriento, sediento, sin los medios ni siquiera para sacar el agua. Y sabe una cosa, muchas veces muchos tienen una imagen así de Jesús, el pobre Jesús, ¿no? Muchos rechazan el creer porque tienen una imagen de un Cristo en la cruz, crucificado, vencido, y aún, como podríamos relacionar con este pasaje, que aún en sus últimos momentos, en los últimos momentos de su vida, Él vuelve a repetir las palabras que le dijo a esta mujer. A esta mujer le dijo, dame de beber, las últimas palabras de Jesús sobre la cruz, esas últimas palabras que el Señor mencionó en su debilidad de la carne fueron, tengo sed. Qué importante que podamos mirar este mensaje. Nosotros somos los que necesitamos de Jesús. Por eso es que si bien en ese momento parece que Jesús dependía de que esta mujer le diera un poco de agua, Él enseguida le mostró que si ella realmente quería recibir el agua de vida, ella debía pedírsela al Señor y el Señor se la daría. Era como invertir la situación. Qué importante esto. Creo que es interesante el hecho de que ella no podía ver a través de su humanidad, de la humanidad de Jesús, al Hijo de Dios, al que le estaba dando realmente este ofrecimiento, esta bendición. Hoy también hay personas que se sienten autosuficientes. Ella podría decir, tú me vas a dar, pero no tienes ni con qué sacarla. Yo tengo el cántaro para sacarla. Hay gente hoy que haciendo esta relación tal vez se sienten como autosuficientes, que no necesitan creer en Dios y que en el caso de creer en Dios, en realidad serían ellos los que le harían un inmenso favor. Que Dios nos ayude. Nosotros no le hacemos ningún favor al Señor. Nosotros dependemos del favor de Dios. Hay personas, aún creyentes, que piensan de que porque algo pueden hacer para el Señor o para la obra del Señor, le estamos haciendo un favor al Señor y sabe que el que hace el favor es el Señor. Él es el que nos dispensa el mayor favor y el favor que tiene que ver con nuestra salvación y con todo lo que nosotros necesitamos. Esta mujer le dice a Jesús, ¿acaso eres tú mayor, más importante que nuestro padre Jacob, el patriarca, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados? Jesús les respondió, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. La mujer en esa mente que solo miraba lo material, lo terrenal, lo compara a Jesús con Jacob. Y en esa comparación, evidentemente, Jesús parece que fuera totalmente inferior a Jacob, porque Jacob era el que les había dado ese pozo para sacar agua. Sin embargo, hay algo interesante. La respuesta de Jesús muestra con toda claridad de que él era mucho mayor que Jacob, porque el agua que el Señor le ofrecía era realmente el agua de vida. El que bebiere del agua del pozo va a volver a buscarla, porque va a volver a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le doy, que yo le daré, este no tendrá sed jamás. El Señor está hablando de que Él puede saciar todas nuestras necesidades,
habla de la sed interior, habla de las necesidades espirituales. El Señor estaba hablando de una sed espiritual que Él solamente podía saciarla, ese agua de vida que solamente el Señor puede dar. Nadie nos puede dar esta bendición. No hay nada en el mundo que pueda darnos esta bendición. El hombre actual se afana por poseer cosas que le hacen creer, que le hacen sentirse feliz o dichoso, y muchas veces se llena de estas cosas del mundo, buscando saciar esa necesidad interior, pensando de que a través de todas esas cosas por las que siente una terrible atracción, el poseerlas los va a hacer feliz, va a llenar ese vacío interior. Pero permítame decirle que ninguna de esas cosas, ni ninguna de las cosas materiales que nos rodean, pueden saciar nuestra verdadera necesidad interior, la necesidad de nuestra vida. El que bebe de esta agua, dijo Jesús, volverá a tener sed. Y es lo que pasa. Usted puede comprarse lo que quiera, pero al poco tiempo eso ya es común. Va a necesitar ir a conseguir algo más para que pueda realmente sentir esa satisfacción interior. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jesús se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Jesús estaba refiriéndose que ese agua de vida era la presencia gloriosa del Espíritu Santo en la vida de la persona. En otro momento Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¡Qué hermoso! Esta es la bendición que necesitamos recibir del Señor. ¿Estará usted reconociendo que tiene esta necesidad? Las cosas materiales nos van a poder saciar la necesidad espiritual. Alguien dijo en alguna oportunidad que el vacío interior del hombre tiene forma de Dios, y el único que puede saciarnos, que puede completar ese vacío es Dios. Esa necesidad es una necesidad espiritual y que solo Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede saciar en nosotros. Esta invitación, mis amigos, mis hermanos, sigue en pie. Jesús sigue llamando a todos los que tienen sed, a los que tienen necesidades profundas, que se acerquen a Él, que vengan al Señor, porque Él es el que puede saciar nuestra vida con su bendición. ¿Estará usted dispuesto a abrir su corazón? Esta mujer al principio no entendía. Solamente su mente estaba puesta en las cosas materiales. Si yo puedo sacar esta agua, voy a estar bien. O si puedo tener tal o cual. No hay nada que en esta vida pueda saciar la verdadera necesidad espiritual, interior, que tenemos como seres humanos. Solamente el Señor puede darnos este agua de vida que puede llenarnos de felicidad, de gozo y de una esperanza gloriosa, porque sabemos que este agua de vida, como dice el texto que leímos, salta para vida eterna. Que el Señor nos ayude, que podamos abrir nuestros corazones a la palabra del Señor y que el Señor pueda obrar con poder para que tengamos esta hermosa experiencia. Vamos a estar haciendo una oración. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra que nos habla en nuestros corazones y pedimos que tu gracia pueda manifestarse con poder. Si hay almas sedientas, Señor, necesitadas, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar obrando en este momento, tocando los corazones y llenándolos con el poder de tu gracia. Y Señor, que como dice la Escritura que hemos leído, que de nuestro interior podamos sentir que corren ríos de agua de vida. Señor, ayúdanos, Padre. Necesitamos y sabemos que solamente tú puedes llenar este vacío interior, esta necesidad que es espiritual y que solo tú puedes realmente saciarnos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Bendice a quienes han escuchado en este momento la palabra y llena esos corazones con tu Espíritu Santo. Bendice cada vida, Señor. Trae salvación. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y para gloria de su nombre. Amén. Gracias, Señor amado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que el Señor los bendiga ricamente y la gracia de Dios pueda estar sobre sus vidas.